IPCC correspondiente al 13 de julio de 2018. El calendario económico de la jornada comenzó el día de ayer con la publicación de cifras de comercio de China, las cuales pues ampliaremos más adelante. También el indicador de producción industrial definitivo correspondiente al mes de mayo para Japón, con un crecimiento del 4.2% sin sorpresa. Esta madrugada tuvimos ya la confirmación de la medición de la inflación en España, inflación del 2.3%, y más adelante tuvimos la publicación de los desembolsos crediticios en China, los cuales superaron lo esperado, 1.8 billones de yuanes frente a una expectativa de 1.5. En Europa, declaraciones de miembros del Banco Central Europeo y del Banco Central del Reino Unido. Y en los Estados Unidos, cifras de importación, de precios de productos importados, la cual pues cayó de manera sorpresiva 0.4% en el mes, aunque en el agregado sigue estando en niveles altos, 4.3% el dato. Con relación a los Estados Unidos también, publicación más adelante en algunos minutos, poco más de media hora, del indicador de confianza de la Universidad de Michigan, que sigue en niveles altos de 98 puntos. Y también algo que será relevante para la próxima semana, frente al testimonio que realizará el presidente de la Reserva Federal en el Congreso, como ustedes ya bien saben, lo hace de manera semestral, primero ante un comité de la Cámara y luego ante el comité del Senado. Será publicado el día de hoy el reporte que la Reserva Federal prepara para el Congreso en cuanto a temas de política monetaria. También habrá el representante o el presidente de la Reserva de Atlanta, Rafael Bostic, y en la jornada o la mañana cerraría con la publicación de las perforaciones petroleras en los Estados Unidos. En América Latina, simplemente para destacar, indicadores de actividad económica y de inflación en Chile. Con relación a ahora sí a las cifras de balanza comercial de China correspondientes al mes de junio, justamente el mes en que iniciaron todos estos problemas de, o bueno, estos incrementos arancelarios o se materializaron como tal por parte de los Estados Unidos, pues bien, no hizo mella en las expectativas o en las cifras más bien de comercio internacional. Por un lado, las exportaciones crecieron más de lo esperado, las importaciones menos de lo esperado, y por eso el superávit comercial chino del mes de junio pasó de 25 a casi 42 billones de dólares, superando totalmente las expectativas del mercado. Una de las razones para justificar eso está básicamente en el debilitamiento de la moneda china, intencionado o no, es decir, depreciación o devaluación, como quieran verlo, que ha sido la más alta para un solo mes en los últimos 11 años. Y frente a los Estados Unidos, este superávit comercial también aumentó a nivel de los 29 billones de dólares solo en el mes de junio de este año, un nuevo récord histórico. Y esto pues muy a pesar del deterioro de esas relaciones comerciales entre ambos países. Al mismo tiempo, esta tensión comercial no ha afectado el flujo entre ambos países, pues se ha incrementado en un 13%, un crecimiento típicamente sólido de los Estados Unidos estaría relacionado también con unas mayores compras internacionales, algo que el presidente Trump no ha querido reconocer. Y mientras tanto, pues hemos tenido un escalamiento desde la parte comercial que el día de hoy para los mercados accionarios pues no debería generar mayores presiones bajistas en apariencia, teniendo en cuenta que todavía la retórica no está afectando el comercio como tal en los Estados Unidos y en su visita al Reino Unido. Y siguiendo su estilo de diplomacia, antes de la reunión con Theresa May, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que para el Reino Unido es mejor tener a Boris Johnson como primer ministro que la primera ministra actual, Theresa May. Adicionalmente, amenazó al Reino Unido con que si la negociación del Brexit es como la está planteando Theresa May, muy difícilmente el Reino Unido podría alcanzar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, ya en la rueda de prensa que se está efectuando en este momento, ambas partes, tanto el presidente Trump como Theresa May, se mostraron amigables y anunciaron una mayor cooperación entre ambos países, no solamente en la parte económica, sino en la parte de defensa. Y con relación a los Estados Unidos específicamente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien fue designado por el presidente Trump para este mandato, se muestra un poco más benévolo que el resto de miembros de la entidad de la Reserva Federal en cuanto al impacto que tendrá la reforma tributaria. Jerome Powell defiende la idea de que habrán 3 años de impactos positivos de esta reforma tributaria, mientras que hay varios miembros de la Reserva Federal que consideran que eso se podría estar agotando al cabo de un año o máximo 2 años. Con relación a América Latina, recuerden que hoy el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien
iniciará su mandato a partir del 1 de diciembre. Estará reunido con varios funcionarios de la administración Trump, entre ellos el yerno del presidente. Y en Perú, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia en el 2.75%, tal y como el mercado había estado esperando, teniendo en cuenta que los niveles inflacionarios están en la parte baja del rango de largo plazo que va del 1 al 3% y que la economía aún no crece de manera consistente a su nivel potencial y por eso decidieron mantener su sesgo expansivo. Con relación a los mercados accionarios el día de hoy, el cierre de la semana no se ve tan negativo, Japón valorizándose 1.8%, Europa valorizándose cerca del 0.4-0.5% y los futuros de Estados Unidos marcando un arranque relativamente estancado el día de hoy. La temporada de publicación de utilidades en los Estados Unidos mantiene ese pie derecho o ese positivismo de las primeras jornadas. Más adelante Natalia hablará sobre las importantes publicaciones de la jornada de hoy. Y a pesar de esto, los inversionistas se están preparando para esta temporada de publicación de utilidades y debido también a esa preocupación por las tensiones comerciales, liquidando acciones en los Estados Unidos. Durante la última semana liquidan cerca de 1.85 billones de dólares de fondos que invierten en acciones en este país. Por otro lado, y en el medio de esta tensión comercial y ante la caída importante de las acciones en China, el Fondo Soberano de este país, que gestiona cerca de 941 billones de dólares, es decir, el 30% de las reservas internacionales que tiene China, estaría contemplando la posibilidad de adquirir activos en el mercado local, es decir, no solamente acciones, sino también bonos chinos. Y la administración Trump continuará tratando de frenar la adquisición de Time Warner por parte de AT&T, apelará esta aprobación que le dio recientemente un juez en la Corte Suprema como tal. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. A la fecha y tal como lo venía mencionando Daniel, pues damos hoy inicio a lo que es la temporada de entrega de resultados ya de manera oficial, con lo que fueron los resultados del sector financiero. Hasta ahora 25 empresas de las 500 que conforman el Standard Poor's han reportado resultados, con lo cual pues veremos entonces los primeros resultados fueron los de JP Morgan, los cuales se destacaron fuertemente frente a lo que fue los resultados de los otros dos bancos que analizaremos posteriormente. Mostraron un aumento del 18,3% en su utilidad para el segundo trimestre del año, donde veremos que continúan entonces unas muy buenas cifras operacionales, beneficiado por menores impuestos y el incremento en las tasas de interés de Estados Unidos, que generó mayores ingresos por intermediación para el banco. La ganancia por acción fue de $2.29 frente al dato del primer trimestre del 2018 que fue de $1.82, con lo cual se muestra pues que fue una cifra bastante positiva a esta hora de la mañana. Antes de la apertura del mercado vemos un avance de las acciones bastante leve del 0.18%. Citigroup fue otro de los bancos que reportó también resultados para este trimestre. Sorprendió al mercado en un 4% frente a la ganancia por acción estimada, que era de $1.55, y el dato fue de $1.62. Los ingresos netos aumentaron un 16% frente al periodo del mismo año. Sin embargo, la utilidad antes de impuestos solo creció un 5%, dado que los gastos aumentaron más que proporcionalmente que los ingresos. Pero pues al igual que JP Morgan, ya el rubro de los impuestos benefició a esta utilidad antes de impuestos y tendríamos entonces una utilidad neta mayor que la registrada durante el primer trimestre del año. Llama la atención que en estos dos bancos pues siguen teniendo menores ingresos por el segmento de renta fija y es el segmento de renta variable el que soporta pues los buenos resultados para el periodo. Vemos las acciones antes de la apertura de mercado retroceden un 1,15%, probablemente por lo que les anotaba que era que la utilidad antes de impuestos pues no tuvo un avance tan importante como era el esperado por ese aumento más que proporcional en los gastos operacionales. Y el último banco en reportar resultados fue Wells Fargo, al contrario que sus competidores, decepcionó al mercado enormemente con una caída en los ingresos totales y en la utilidad neta,
que fue dado por un retroceso de todos los segmentos del banco. Los recientes escándalos corporativos en sus prácticas de ventas en apariencia siguen afectando la credibilidad de la entidad y fueron pues impactados también en las cifras operacionales que se cargaron 481 millones de dólares por impuestos a los ingresos totales, lo que profundizó entonces la caída de la utilidad antes de impuestos y las acciones pues vemos que caen cerca de un 2,84% antes de la apertura de mercado. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, vamos a ver cómo continúa esa buena dinámica, pues en su mayoría los resultados corporativos han estado bastante buenos y pues han excedido lo que son las estimaciones de analistas, con lo cual ya nos estamos acercando de nuevo a ese nivel de los 2.800 puntos. Les recuerdo el reciente máximo fue alcanzado para comienzos del año en ese impulso, finalizando lo que fue el 2017 y dado también por los resultados corporativos anuales de este año y que fue cercano a los 2.860 puntos. Así que este sería nuestro siguiente nivel a considerar si continúa también entonces esta tendencia positiva. En cuanto al mercado de divisas, vemos que pues se verá entonces que el índice de XY avanzó un 0,38% durante la jornada anterior, lo que encareció un poco lo que eran las materias primas para los tenedores también de otras divisas y por ende afectó al oro, pero pues esto lo veremos más adelante. Como se ve, el dólar cierra la semana ganándole a las principales monedas del G10, la mayoría permanece entonces en el terreno positivo, tan solo vemos un ligero avance del yen japonés del 0,04%, pero las demás monedas permanecen entonces con retrocesos pronunciados. Y en las monedas de mercados emergentes el panorama es semejante, la mayoría en el terreno negativo, y vemos avances en lo que sería la lira turca y el won surcoreano, avances del 0,24 y 0,22% respectivamente. En cuanto al mercado de materiales básicos, tal y como les mencionaba, el oro cayó a un mínimo de una semana ante la recuperación del dólar frente a las principales monedas. Desde mediados de abril, este activo ha perdido más de un 9% y en otras, pues también digamos que en otros impactos para demás activos o metales preciosos será frente al cobre. Este puede que continúe siendo presionado a la baja, ya que el sindicato de la minera escondida en Chile no aceptó la oferta presentada por la compañía y por ende votaron nuevamente irse a huelga. El periodo de negociaciones concluye el 24 de julio, así que seguiremos pendientes de esta noticia. En cuanto al petróleo, veremos que continúa entonces esa racha, pues continúa la caída pronunciada, a pesar de que no han surgido más noticias de carácter fundamental, pues fue una semana de varios anuncios que generó el cambio de tendencia en el corto plazo. Como vemos, ya el indicador de tendencia nos marca definitivamente lo que es una caída pronunciada para el WTI. Ese ataque de los $72 ya lleva entonces a que el precio se consolide sobre ese nivel de los $70 el barril. El soporte siguiente nivel estaría muy de cerca a este mismo y podríamos considerar que si continúa entonces esta caída, alcance de nuevo niveles cercanos a los $68. Sin embargo, por el momento, cautela mantener monitoreado este nivel de los 70 y posteriormente la resistencia que está un poco lejos, cercano a los $73 el barril. A mediodía se conocerá el dato de plataformas activas en Estados Unidos, pero frente al mismo les recuerdo que hemos visto algo de estabilidad durante las últimas 3 semanas, con lo cual pues no ha generado mayor presión frente al precio del petróleo. Gracias, Natalia. Con relación al mercado de renta fija, seguimos viendo, digamos, algunos descensos en las tasas de descuento, especialmente en lo que es la periferia europea, demostrando o comprobando que por ahora la aversión al riesgo no ha aumentado de manera excesiva, a pesar de todos estos temas de tensiones comerciales entre las dos principales economías del mundo. Con respecto a lo que están viendo los inversionistas, están especialmente concentrados en los diferenciales de largo y corto plazo o de largo y mediano plazo de la curva de rendimientos en los Estados Unidos. Para un ejemplo, el diferencial 5-30 años se encuentra actualmente en solo 20 puntos básicos y el diferencial entre 2 y 10 años es de solo 26 puntos básicos. El comienzo de año había mostrado un nivel para este último indicador de 50 a 55 puntos básicos y como lo manifestamos hace ya dos comités, Morgan Stanley hablaba
de una eventual inversión de la curva para mediados del próximo año. Con respecto a las declaraciones del presidente de la Reserva de Filadelfia, Patrick Harker, este no está tan convencido de que sea necesario realizar 2 incrementos más de tasas de interés este año. Para apoyar ese cuarto incremento de tasa en el 2018, Patrick Harker necesita un incremento más decidido de los niveles de inflación. Y también con respecto a esas dudas de la inversión de la curva de rendimiento, si bien es cierto no lo hace de manera muy decidida, está defendiendo la idea de tener mucho cuidado ante esta posibilidad. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, publicación de utilidades en Estados Unidos, iniciando en términos generales con pie derecho esta temporada, y en los mercados de renta fija todavía algunas valoraciones de títulos de mayor riesgo a pesar de todo este tema de discusiones comerciales entre Estados Unidos y China. Damos entrada al informe Colombia, donde el día de ayer Fitch Ratings habló dos temas. El primero de ellos, la confirmación de la calificación de grupo DINSA AA- debido a, digamos, una dinámica prácticamente en línea con lo que ellos esperaban. De todas maneras, reconoció Fitch Ratings que el desapalancamiento del grupo DINSA durante este año ha sido más fuerte de lo que ellos tienen calculados, 3.4 veces EBITDA frente a una expectativa de 4 veces, aunque Fitch Ratings cree que retornará a niveles de 4 puntos o 4 veces EBITDA. Frente a esto, recordamos que Grupo DINSA es propiedad de Grupo Argos en un 99.8%, es decir, prácticamente toda la compañía, y Grupo Argos tiene una calificación de AA+. Y por otro lado, frente al tema de Hidroituango, Fitch Ratings considera que habrá afectación de carácter crediticio en EPM, sin duda, teniendo en cuenta la reducción en el EBITDA que se va a generar a futuro. Ya la empresa había reconocido que su EBITDA para los próximos 4 años va a verse afectado en cerca de 3.5 billones de pesos, y Fitch Ratings ha tomado pues en cierta medida esta medición para, digamos, revalorar su expectativa de desapalancamiento de EPM como tal, y esto sin incluir lo que se ha reconocido como potencial sobrecosto para primero retomar la obra y finalizarla con algún tipo de retraso. Por lo tanto, en cierta medida, pues estamos a la espera de que esa perspectiva negativa que asignó Fitch, a pesar de ya haber reducido la calificación en un escalón, mantenga pues la visión de que puede continuar reduciendo la calificación de EPM próximamente. Y con respecto a lo otro que el mercado ha venido especulando, y es frente a las aseguradoras y el costo que representaría para estas el proyecto Hidroituango, Fitch Ratings ha sido muy cuidadoso diciendo que existe aún incertidumbre sobre el costo o el sobrecosto como tal y el cobro de esas pólizas, por lo que no ha querido hacer referencia aún a esta implicación. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En cuanto al análisis del índice Colcap, vemos que este retrocedió durante la jornada anterior, muy en línea en lo que era nuestra primera señal de posible agotamiento dada por el indicador técnico. Lo que vemos es que pues ya se ubica por debajo de la tercera banda del indicador, cercano a los 1540 puntos. Por el momento pues se deberá monitorear lo que es este ataque. Si se da entonces y se consolida por debajo de este nivel, entraríamos de nuevo a una tendencia bajista, pero les recuerdo que la tendencia de manera estructural, que es dada por nuestro oscilador de la parte inferior, se mantiene por encima de cero. Así que pensaríamos que puede ser un retroceso normal durante la jornada, pero que pueda reingresar a lo que sería el nivel de los 1550 puntos. Varias noticias corporativas. La primera de ellas relacionada con Avianca. La aerolínea el día de ayer inauguró su nueva sala VIP en el aeropuerto del Dorado, en la cual invirtió cerca de 5.6 millones de dólares. Esta nueva sala, que atenderá cerca de 3.200 pasajeros por día, duplica lo que era la capacidad de la sala normal que mantenía la aerolínea en este aeropuerto. Y esperaríamos entonces a ver con cuál será el impacto frente a lo que vemos que es un retroceso importante en el total de pasajeros, pero pues les recuerdo que fue una inversión bastante importante, 5.6 millones de dólares para este nuevo proyecto. En cuanto a Ecopetrol, la petrolera informó el día de ayer que puso a prueba en el Caribe colombiano a Pionero 500. Este es su primer submarino operado remotamente, el cual tiene como objetivo principal el desarrollo de proyectos de exploración y producción costa afuera, lo que es denominado como offshore de la compañía. Este tendrá una capacidad para operar a 500 metros de profundidad y es el resultado de 7 años de investigación que ha venido realizando la compañía, con lo cual pues seguiremos monitoreando lo que será los, digamos que los próximos proyectos de exploración de este tipo
en Colombia. En cuanto a la acción, les recuerdo, pues nos mantenemos muy estables, a pesar de que el petróleo ha sido altamente volátil durante la semana, la acción pues se mantiene cerca de ese nivel de los 3.000 pesos, a pesar de que nuestro indicador de tendencia marca tendencia a la baja, pues no se ha confirmado totalmente, dado que solamente sería confirmado de manera definitiva si ataca el nivel de los 2.860 pesos a la baja. Y finalmente ya en noticias relacionadas con Grupo Éxito, el día de hoy fue lanzado o publicado una actualización de ventas para la filial de la misma en Brasil, que es conocida como GPA, la cual mostró un aumento de 9,9% en las ventas brutas, que ascendieron a 12,8 millones de reales, fundamentado por los resultados de Multivarello y de Asaí. Las ventas en mismas tiendas crecieron 5,1%, excluyendo el efecto calendario por encima de la variación del primer trimestre del 2018, que fue tan solo el 2,8% para Multivarello. El formato multicanal y la expansión del formato extra hiper mitigaron parcialmente el efecto del paro de camioneros, reafirmando pues la guía que tiene la compañía para el 2018, lo que ya sería el segundo semestre del año. El impacto está calculado que fue de 70 puntos básicos en las ventas del trimestre, pero pues lo que decía GPA en esta, digamos que una actualización previa a lo que serán los resultados financieros, es que el paro de camioneros, digamos que no impactó tan fuertemente las cifras operacionales, dado que continúa esa expansión de los demás formatos, sobre todo del segmento, digamos, de alimentos en el país, y que pues contrarrestó un poco lo que fue este evento coyuntural. Los resultados financieros completos del segundo trimestre serán publicados el 24 de julio, donde será pues ya relevante entrar a analizar si la coyuntura de Brasil afectó o presionará el desempeño operacional a la baja y por ende se verá reflejado en los resultados de Grupo Éxito para también el mismo periodo. En cuanto al peso colombiano, vamos a ver que continúa entonces esa tendencia a la baja para el peso colombiano. Se mantiene por debajo de la tercera banda del indicador, de cerca de ese nivel de los 2.868 pesos y muy de cerca al siguiente soporte que sería los 2.850, nivel de congestión que hemos venido observando y monitoreando durante los últimos meses. Así que mucha atención, mantener monitoreados en el mercado intradiario el nivel de los 2.880, 2.890 y posteriormente la resistencia en los 2.900 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test de 2024, estos cerraron sobre el 6.16, vemos una apertura sobre el mismo nivel, primera banda del indicador con una tendencia positiva en términos de tasa, así que probablemente si continúa llegaríamos a alcanzar el nivel del 6,20 y no descartamos entonces probablemente que continúe hasta el nivel del 6,30, que fue el reciente máximo para marzo de este año. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.